Bueno, hoy vamos a empezar con lo de las leyes. Vamos a examinar unas por una por una. Vamos a ver qué implicaciones tiene cada una de ellas y qué nos dice, qué nuevo conocimiento nos va aportando cada una de ellas. Ok, en particular hoy vamos a iniciar con la ley cero. Am, ¿Alguien se acuerda cuál es la ley cero? Es como de transitividad, ¿no? Sí, exacto. Em, Y, o sea, pudiera ser verse como una ley bastante obvia, pero nos da muchísima información. De hecho, nos permite definir ciertas cantidades que son fundamentales, ¿no? Para el desarrollo de la termodinámica. Entonces, para entender cómo funciona, vamos a empezar. Vamos a suponer que tenemos dos objetos. Cada uno está a una temperatura diferente. Y lo primero que hay que ver es que la temperatura, o que hay que asumir, es que pues, una de las dos temperaturas es mayor que la otra. Y en particular aquí de la temperatura del objeto eh, A es mayor que B. Ahora, una vez que ponemos en contacto eh, estos dos objetos, si uno está más caliente que el otro, eh, ¿qué es lo que va a pasar físicamente? ¿Qué proceso va a iniciarse una vez que los ponemos en contacto? Una transferencia de calor. Exacto. Van a A alcanzar ver, el equilibrio, ¿no? sí, o sea, digamos, si pudiéramos ver todo el proceso de manera eh, con una buena cámara que está capturando absolutamente todo lo que está pasando, pues efectivamente va a haber un flujo de calor del cuerpo A al cuerpo B. Ah, y digamos, esto va a durar depende de la escala del tipo de material y si es, por ejemplo, si son dos metales que ponemos en contacto, pues la transferencia de calor va a ser bastante rápida, dado que pues es bien sabido, ¿no? Que los metales tienen alta conductividad térmica. Eh, pero si ponemos dos plásticos en contacto, bueno, eso nos dice que pues va a ser más larga, ¿no? Va a tardar más tiempo en llegarse al equilibrio. Pero eventualmente, digamos, cuando el tiempo va a infinito, pues estos dos cuerpos se van a equilibrar, lo que implica, pues, que, am, pues que se va a alcanzar una temperatura una, una nueva temperatura en cada uno de los cuerpos y, nada más una pregunta muy obvia, pero ¿cómo se relacionarían después del equilibrio estas dos temperaturas? Serían iguales, ¿no? Sí. Y de hecho, cuando veamos am, la primera ley, vamos a poder ver que sale de manera natural de las ecuaciones el hecho de que las dos temperaturas sean iguales. Am, pero entonces, ¿ahora qué pasa cuando tenemos más de dos cuerpos? Aquí ya se vuelve un poco más interesante. Eh, Asumiendo que digamos que estas son los valores relativos, donde el más caliente es A, luego le sigue C y el más frío am, es el cuerpo B. Entonces, una vez que ponemos estos tres cuerpos en contacto de esta manera, ¿qué es lo que va a pasar en términos de flujos de calor? Pues o sea, B va a tener dos intercambios de calor con A y con C, pero eventualmente al llegar al equilibrio térmico se van a igualar. Pero ¿cuál es la dirección de la transferencia de calor? Todos hacia el B. Sí, exacto. Porque dado que tanto A como C tienen una temperatura más alta, el flujo va a ser hacia B. Em, entonces, am, dado que la temperatura de entre A y B es más grande que la temperatura
que la diferencia en la temperatura entre C y B, pues uno esperaría que el flujo de calor sea más grande de A a B que comparado con el de C a B. Pero eventualmente el flujo se va a detener, se va a llegar al equilibrio y entonces tenemos esta ecuación, ¿no? De que todas las temperaturas van a ser iguales. Entonces aquí es donde empieza de aquí es donde se puede apreciar lo de la ley de transitividad, de que, por ejemplo, si A está en equilibrio con B y a su vez C está en equilibrio con B, entonces la ley cero lo que nos dice es que A va a estar en equilibrio con C. Es esa, como lo comentaban, es la ley de transitividad. Bueno, ¿qué es esto justamente que está acá? Ahora, la cosa más interesante de esta ley es que nos permite definir o empezar como a conceptualizar la idea de una cantidad, que es la temperatura, la cual nos permite medir cuando dos objetos están en equilibrio térmico. Y en particular nos permite como empezar a construir la idea del concepto del termómetro, es decir, de este objeto o este cuerpo que nos va a permitir cuantificar las propiedades de un sistema. ¿Cómo? Bueno, pues supongamos que tenemos dos cuerpos y los cuales nos interesa saber si los dos están a la misma temperatura. Entonces, bueno, la idea es encontrar que, pues eso, ¿no? Medir si los dos cuerpos se encuentran a la misma temperatura. Y esto lo hacemos usando esta ley de transitividad con un tercer cuerpo, el cual lo definimos como un termómetro. Va a ser un objeto lo suficientemente pequeño en términos de masas relativas entre los tres objetos, tal que a la hora de medir, de ponerlo en contacto, bueno, antes de pasar a eso, algo que no habíamos comentado es que los materiales tienen un sistema termodinámico que puede ser que es un material, tienen ciertas propiedades que dependen de la temperatura. Pueden ser, por ejemplo, los metales empiezan a brillar conforme los calientan. Ciertos materiales, por ejemplo, hay unos materiales, combinación de materiales que se llaman termopares, que es, por ejemplo, si ponemos dos materiales en contacto, la transferencia de corriente entre los dos materiales, de corriente eléctrica, va a cambiar como función de la temperatura. Entonces, sabiendo este tipo de propiedades que dependen de la temperatura, uno puede construir un termómetro. Por ejemplo, los termómetros estos de vidrio que tienen, ¿cómo se llama el metal este que tienen los termómetros? Mercurio. Mercurio, que el mercurio pues es muy sensible a los cambios de temperatura, entonces cambia su volumen, lo cual permite construir estos termómetros. Entonces, vean, cuando analicemos todo esto, tienen que pensarlo de esa manera, como que el tercer cuerpo que se va a usar como termómetro tiene que tener una propiedad específica tal que podemos cuantificar o que se puede medir fácilmente, como lo pueden ser tanto el volumen, el brillo u otras propiedades. Bueno, entonces eso es lo que se representa por este cuadrito rosa aquí. Ahora, de nuevo, lo que les decía era que las dimensiones del termómetro tienen que ser
muy pequeñas comparado con los cuerpos que queramos medir para que no altere el estado termodinámico del cuerpo que queremos estudiar. Es decir, que a la hora de ponerlo en contacto el cuerpo C con el cuerpo A, la transferencia de calor entre A y C va a ser muy pequeña, tal que no perturba o perturba de manera despreciable el estado termodinámico de A. Bueno, entonces una vez que se transfiere la energía de un cuerpo al otro, pues esta propiedad va a cambiar, tal que nosotros podemos de alguna manera medir que que efectivamente sí cambió la temperatura. Entonces, una vez que ya están los dos cuerpos en equilibrio, nosotros tomamos este termómetro que tiene la temperatura del cuerpo A y lo vamos y lo ponemos en contacto con el cuerpo B. Entonces, si la temperatura de C y B no es la misma, entonces va a haber una transferencia de calor del cuerpo B al C o del C al B, dependiendo de la temperatura relativa entre estos dos. Entonces, por ejemplo, en este caso hubo transferencia del termómetro hacia el cuerpo B. De nuevo, el cuerpo C es tan pequeño que la transferencia de calor, la cantidad de calor que le pasó al cuerpo B, pues es despreciable. Es simplemente, se usa para cuantificar, para medir si está en equilibrio, si está a la misma temperatura que A. Entonces, en este caso, dado que hubo una transferencia de calor, pues esta propiedad que medimos, la escala rosa, pues cambió ligeramente, lo cual nos dice que pues no, el cuerpo A y el cuerpo B no están en equilibrio. Entonces, esto pudiera ser un tanto trivial, pero digamos, a la hora de conceptualizar todas estas ideas de termodinámica es importante empezar a pensarlo de esta manera, cómo se pueden usar los diferentes objetos o cuerpos para realizar, ya sea para realizar una medición o para realizar un trabajo. Por ejemplo, si ponemos dos cuerpos en contacto, esa transferencia de calor se puede de alguna manera explotar para realizar trabajo, por ejemplo. Bueno, ¿alguna duda o comentario respecto a esto? No, profe, todo bien, gracias. Ok. Entonces, de nuevo, con esta idea de la transitividad, si se fijan, ya siendo algo tan sencillo, ya nos permite construir esta idea de lo que es un termómetro y cómo es que dentro de un experimento pudiéramos comparar el estado termodinámico entre dos cuerpos. Ok. Ahora, aquí fue simplemente, digamos, describimos la idea del termómetro sin cuantificar nada, simplemente por estas ideas de transferencia de calor y el hecho de que sabemos que existe una variable que es la temperatura, la cual nos permite comparar los diferentes estados entre los cuerpos. Pero entonces ahora vamos a hacer algo bueno, vamos a usar algunos resultados termodinámicos para definir ahora sí lo que es un termómetro y en particular un termómetro que es como el caballo de batalla en los cursos de termodinámica, que es el termómetro basado en el gas ideal. Entonces, ¿alguien me puede decir qué es el gas ideal? Es un gas cuyas componentes solo interactúan, no creo que no interactúan entre sí. Exacto, digamos, puede ser un gas que se encuentra en un volumen, pero siempre las condiciones de volumen y presión van a ser tal que los elementos que conforman ese gas
no se ven entre ellos. Bueno, entonces para construir esta idea del termómetro basado en el gas ideal, vamos a usar lo que se llama como la ley de Boyle, que Boyle lo que hizo fue realizar una gran variedad de experimentos donde lo que hacía era medir la relación entre el volumen y la presión de un sistema. Y en particular lo que encontró fue que si uno toma el producto de la presión y el volumen, por aquí, el volumen con la barra arriba, es que está dividido por el número de moles. Entonces sería el volumen molar. Entonces cuando multiplicamos estas dos cantidades, la presión por el volumen, lo que encontró Boyle es que conforme la presión tiende a cero, este producto tiende a una constante, a un valor constante. Y todos estos experimentos lo hacía a temperatura fija. Y el resultado principal de todo esto, que además de que esto tendía a una constante, es que la constante dependía solamente de la temperatura del gas. Entonces, lo que nos permite, entender esta ley es que cuando empezamos a diluir el gas, cuando empezamos a bajar la presión, es decir, como que expandemos el volumen de donde se encuentra encerrado este gas, va a llegar un momento en el cual ya no va a importar qué está dentro del recipiente, es decir, va a ser independiente de si es un gas de moléculas de oxígeno, si es dióxido de carbono, si es lo que les dé la gana. Eventualmente ya no va a depender de lo que es del material que se encuentra adentro, sino simplemente va a estar completamente descrito por la temperatura del sistema, lo cual es un resultado bastante interesante. Ahora, tomando esta ley, esta ecuación en cuenta, vamos a empezar como a ensamblar un termómetro. Dentro del termómetro pues va a ser un gas ideal en particular. Y la propiedad del sistema, aquí es un poco como redundante, en el sentido de que la propiedad que cambia, la propiedad que vamos a usar para caracterizar este termómetro, así como lo hacíamos con la barrita rosa en las diapositivas pasadas, la cantidad que va a variar como función de la temperatura, pues va a ser este producto. Aquí lo que, nada más para que les quede claro, el hecho de tomar el límite cuando la presión tiende a cero es solo para que quede claro que estamos hablando de un gas ideal. Bueno, entonces, ¿y cómo se vería uno de estos experimentos? Bueno, aquí hay un pequeño video que encontré en Wikipedia, que es, si se fijan aquí, lo que se hace es mantener la temperatura constante y lo que se empieza es como aumentar la presión externa sobre el gas. Entonces esto cambia la presión. Entonces efectivamente lo que está pasando es que al aumentar la presión, vemos cómo cambia también cómo cambia el volumen, ¿no? Y obtenemos una dependencia. Obtenemos una dependencia como lo vamos a ver luego, de 1 sobre P, básicamente. ¿Alguien tiene una pregunta? De momento no, profesor. Ok. Bueno, entonces ya con esto en mente, podemos usar estas ideas para construir lo que es la escala de Celsius, de temperaturas. Bueno, lo que hizo Celsius fue como
tomar dos puntos de referencia que eran como de un fenómeno físico que parecía bastante general, que es, por ejemplo, a qué temperatura hierve el agua y a qué temperatura se congela el agua. Entonces, usando como estas dos temperaturas, estos dos, digamos, fenómenos físicos como referencia, lo que se planteó fue como crear una escala de temperaturas. Entonces, básicamente, usando la ley de Boyle, que es esta de acá, esta relación, lo que dijo, bueno, voy a evaluar esta ecuación en estos dos puntos de referencia y en base a eso voy a construir una escala de temperaturas. Ahora, aquí hay una cosa que es, dado que solo hay en esta metodología dos puntos de referencia, pues hay muchísimas maneras de interpolar estos dos puntos. ¿A alguien se le ocurre cuáles serían las maneras de interpolar estos dos puntos? Una recta. Pues la más sencilla es una línea recta. Pero si se fijan, es una decisión que se toma. Porque uno pudiera decir, bueno, pues le ajusto una ecuación cuadrática a esto o un polinomio, pero pues no tiene sentido. Porque, pues, ¿para qué complicarse la existencia tratando de hacer algo de ese tipo? Entonces, pues sí, lo primero que se hizo fue simplemente ajustar una línea recta a esto. Pero entonces, al ajustar una línea recta, aquí ocurren un par de cosas bastante interesantes, que es que pues, la línea recta eventualmente va a cruzar el cero. Y eso pues nos lleva como a ver qué tanto sentido tiene esto. Entonces, pues lo que se hace es que conforme empezamos conforme empezamos a extraer calor del sistema, pues podríamos llegar a este valor, nos acercaríamos a valores más y más pequeños de esta función, de la ecuación definida por Boyle. Pero eventualmente, si simplemente desde el punto de vista de las matemáticas, pues esto va a cruzar el cero. Y en particular, él va a cruzar el cero a este valor, a menos 273.15 grados Celsius. Entonces, si se fijan, usando el resultado de la ecuación de la ley de Boyle, y usando esta ley junto con un conjunto de puntos de referencia de un fenómeno físico como lo es a qué temperatura se congela el agua y a qué temperatura hierve, esto nos permite encontrar o definir lo que se conoce como el cero absoluto. Ahora, dado que es bastante, bueno, a ver, regreso un poco. ¿Alguien ve algún problema o por qué el usar como puntos de referencia a qué temperatura hierve el agua y a qué temperatura se congela podría ser problemático? Sí, porque eso depende del lugar, ¿no? O sea, no es lo mismo hervir agua en Acapulco que aquí en la Ciudad de México. ¿Y eso en términos de física, en qué se refleja? La presión. Presión. Ajá. Exacto. Entonces, este es un fenómeno que depende completamente de la presión. Entonces, pues es un poco arbitrario, a pesar de que es un buen resultado, es un buen punto de inicio. Digamos que es un tanto arbitrario en el sentido de que pues
no es único, no es una manera única de definir esto. Entonces aquí lo que se le ocurrió a Kelvin es, bueno, pues dado que iniciando o tomando como referencia el trabajo de este resultado que es el cero absoluto, bueno, pues lo que se le ocurrió fue como, bueno, dado que ese es pareciera como un resultado fundamental, ese es el punto en el cual cruza llega hasta el cero la temperatura. Bueno, lo que se le ocurre es usar como punto de referencia ese valor, el que se detectaba como el que se encontraba como el cero absoluto. Pero entonces ahora, si tomamos, ese va a ser un punto de referencia. Pero entonces, ¿qué otro punto de referencia se pudiera usar tal que ya no depende no depende de la presión, como lo podría ser uno de los otros fenómenos que usaron antes por Celsius? ¿Alguien se acuerda cuál es, qué otro punto de referencia usó Kelvin? El punto triple del agua. Exacto, porque ese es un valor único, porque solo ocurre en una sola, no es que sea una superficie donde puede ocurrir este fenómeno de que se encuentra en equilibrio tanto el vapor de agua como el agua líquida, como el agua en fase sólida. Entonces este es un punto único y no depende, más bien está definido tanto por presión y temperatura. Lo cual lo vuelve un muy buen punto de referencia. Y en particular el punto triple del agua, pues es 273.16. Entonces ya usando esto como estos dos puntos como referencia, ya se puede definir lo que es la escala de temperaturas de Kelvin. Y en particular lo que se encuentra es que digamos, dado que se conocen los dos puntos de referencia, se puede calcular lo que es la pendiente de esa recta. Y la pendiente de esa recta, pues simplemente evaluar, bueno, sabemos la temperatura del punto triple, y entonces lo que hacemos es evaluar f de t en ese punto triple. Entonces eso nos va a dar la pendiente de la recta. Ahora, dado que esto es un valor universal, o sea, no depende de nada, o sea, está bien definido, entonces lo podemos tratar como una constante R. Entonces de aquí, lo que sigue, dado que f de t pues, está relacionado con la ley de Boyle, podemos definir esta ecuación que está aquí. Bueno, a ver, aquí un resultado importante es que lo que se define o lo que se encuentra es que la función f de t, de hecho, es una línea recta. Es una función que depende linealmente con la temperatura. Entonces, esto nos permite, entonces, definir esta ecuación de aquí. Entonces, ¿a alguien se le hace conocida esta ecuación? O sea, el RT sí, la parte del límite no lo tenía tan presente. Bueno, digamos, esta es la versión más explícita de la ecuación de una de las ecuaciones más fundamentales de termodinámica. ¿Se acuerdan qué significa el límite? O sea, ¿qué les dije que significaba o implicaba poner explícitamente el límite cuando P va a 0? Pues justamente, ¿no? Diluir el gas, entonces es la ecuación del gas ideal, ¿no? Exacto. De hecho, por eso les decía que es la versión explícita del fenómeno, que es de un gas ideal. Entonces podemos, dado que pues aquí era el volumen molar, podemos sacar poner la expresión completa, y esto nos da como resultado la ecuación del gas ideal,
la ecuación de estado del gas ideal. Ahora aquí ya no se tiene, ya no pusimos el límite, dado que pues se asume que, asumimos que esta ecuación solo va a ser válida cuando el gas está muy, muy diluido. Entonces, se fijan, de todo este análisis, empezando de la ley de Boyle, y luego empezar a construir una escala válida o universal de temperaturas, lleva a la definición o nos lleva a encontrar lo que es la ecuación de estado del gas ideal. Y que pues de aquí en adelante, en lo que resta de las clases, pues vamos a usar, esta ecuación va a ser la que más vamos a usar.